Shalom, amados, amadas, Yahweh les bendiga. En este día vamos a hacer una oración para poner esta reunión en las manos del Eterno. Sean bienvenidos y bienvenidas cada uno de ustedes. Amén. Padre Celestial, en esta noche te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque solamente tú eres el único que la mereces. Agradecemos, amado Rey, por tus bendiciones, por tu misericordia, amado Elohim. Gracias te damos, te invitamos a que seas tú y tu Ruach HaKodesh hablándonos en este día, en esta noche, en esta reunión. Sé tú redarguyendo en nuestros corazones, enseñándonos, sembrando esa semilla, dándole crecimiento y ayúdanos a apartarnos de todo mal. Seas bienvenido, amado Rey, en esta preciosa noche, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Te adoramos y alabamos tu nombre, Señor. Tú eres la razón de que estemos aquí, todos reunidos de las diferentes naciones, con el único propósito de honrarte, de darte la gloria, la honra y el honor. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach he orado. Amén y amén. Amados, amadas, Yahweh les bendiga en esta preciosa noche. Les voy a pedir que vayamos por favor al libro de Éxodo en el capítulo 20. Éxodo capítulo 20 del versículo 1 en adelante. Éxodo 20, versículo 1 en adelante. Voy a leer en el poderoso nombre de Yeshua. Y dice así, los 10 mandamientos. Y habló Elohim todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Prosigue la escritura en el versículo 5 diciendo, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. Amén. Vemos aquí, amados y amadas, en Éxodo capítulo 20, que básicamente el primer mandamiento que nos da nuestro Adonai, una vez que nos recuerda que ha sido a través de su poderosa mano que hemos salido de nuestra pasada y vana manera de vivir, haciendo alusión aquí al pueblo de Israel que había sacado de manera literal de la tierra de Egipto y que tipifica en este día y en este siglo el que nuestro Adonai a ti y a mí nos ha sacado de esa vida pecaminosa que otrora estuvimos llevando y que nos ha libertado del pecado y de la esclavitud en la cual muchos de nosotros estuvimos viviendo por años, de casa de servidumbre, dice la Escritura en Éxodo 22, porque literalmente nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, presos y esclavos del pecado, siervos de esos espíritus inmundos que nos tenían presos de diferentes tipos de pecados, presos del alcohol, presos de la fornicación, presos de la avaricia, presos de la mentira, presos del odio, presos del rencor, solo por mencionar algunos pecados que otrora cometíamos tú y yo en nuestra vana y pasada manera de vivir, pero que ahora, gracias a la misericordia de nuestro Adonai, hemos sido rescatados, lavados con la preciosa sangre del Cordero, nuestro amado Mesías Yahshua. Y prosigue la Escritura hablando acerca de los mandamientos, amado y amada, los 10 mandamientos
que nuestro Adonai nos dejó con antelación, con la finalidad, lógicamente, de que le obedezcamos en todos y cada uno de ellos, y que no más estemos seleccionando cuál sí y cuál no de aquellos mandamientos hemos de obedecerle a nuestro Abba Kadosh, a nuestro Padre Santo. Y vemos aquí claramente que el primer mandamiento que nos señala nuestro Adonai es acerca de que no tengamos dioses ajenos delante de Él, que no hagamos imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es decir, que no hagamos imágenes de talla, o imágenes de fundición, o de yeso, o de piedra, o de madera, que ni ven ni oyen. Y prosigue la escritura en el versículo 5, no te inclinarás a ella, ni las honrarás. Creo que la escritura está sumamente clara, amados y amadas. La orden expresa de nuestro Abba, de nuestro Padre, es sumamente clara y específica. Nos está ordenando que no adoremos esas imágenes de talla o de fundición, que no nos inclinemos a ella y mucho menos que los vayamos a honrar. Él es un Elohim fuerte y celoso, que no dará por inocente al culpable, que no aceptará excusa alguna al respecto, y que en su celo, dice la Escritura, visitará la maldad que hayas cometido en tus hijos, en los hijos de tus hijos y en los hijos de los hijos de tus hijos, hasta la cuarta generación de los que me aborrecen, dice la Escritura. Es decir, que si tú en un momento dado decides a través de tu libre albedrío desobedecer la orden expresa de mi Adonai, que está dejando aquí en Éxodo 20 en adelante, en lo tocante a los ídolos y a la idolatría que Él nos está ordenando que no vayamos a cometer, entonces si tú decides hacer imágenes de talla, o recibirlas en tu casa, o aceptarlas en tu hogar, sean estas de yeso, de madera, de bronce, sean piezas talladas, ídolos tallados, ídolos fundidos, ídolos prefabricados, de madera, de piedra, de yeso, de cantera, de bronce o de cualesquiera aleación, entonces Yahweh no solamente traerá sobre ti la maldición, sino que aquí dice claramente que será la maldición sobre ti, sobre tus hijos, sobre tus nietos y sobre tus bisnietos. Y antes de proseguir con esta historia, quiero enfatizar que definitivamente aquí el orden en el que mi Adonai colocó sus mandamientos, por supuesto que es muy prioritario para él. Este ha sido el primer mandamiento que nuestro Adonai nos ha dejado desde el principio y el que muchos, si no es que la mayoría de la humanidad, ha desobedecido, de manera parcial, de manera directa o de manera indirecta. Porque básicamente todos desde pequeños hemos practicado la idolatría o hemos participado en este tipo de idolatría. En algunas naciones recibiendo a ídolos en su casa, ídolos que ni ven ni oyen, muchísimo menos van a responder a tus necesidades o a tus peticiones. Y como mi Adonai conoce perfectamente el corazón del hombre, porque es que Él es quien nos creó, fue que dejó este primer mandamiento y lo enfatizó en primera instancia, sabiendo Él que el hombre en la primera oportunidad iba a buscar cometer idolatría, fabricando imágenes de talla o imágenes de fundición. Y vemos aquí en las Sagradas Escrituras que en muchas ocasiones las naciones que se encontraban alrededor de Israel
inclinaron el corazón del pueblo Kadosh, del pueblo escogido de Elohim, y los incitaron a pecar delante de sus dioses, tales como Moloch, como Astoret, como Asdod, ídolos y dioses abominables de los sidonios, quienes inclusive ofrecían sacrificios humanos a sus dioses, y aún se atrevían a practicar actos de fornicación delante de sus dioses, actos totalmente abominables y reprobados por nuestro Adonai. Y así como aquí en el libro de Éxodo capítulo 20, el Señor nuestro Elohim, nuestro Adonai, es enfático en expresar y ordenarnos que no cometamos idolatría. En Levítico 19:4 dice: no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Yahweh, vuestro Elohim. Y prosigue la escritura en el libro de Levítico 26:1, dice de la siguiente manera: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Yahweh vuestro Elohim. Aquí nuestro Adonai, en el libro de Levítico 26, empieza a ser un poco más explícito, conociendo el corazón de los hijos de los hombres. No solamente no hagas para ti imágenes de fundición o imágenes de talla, no hagas para ti ídolos en plural, cualesquier tipo de ídolos que te pudiera venir a la mente. Prosigue la escritura: ni esculturas, ni os levantaréis estatuas. Y va aún más allá, conociendo nuestro corazón: ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada, cantera pintada, un palo pintado, yeso pintado, cualesquier tipo de material, ni te inclinarás a ellas, porque yo soy Yahweh tu Elohim. Y en el versículo 3 prosigue diciendo: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Y si continúas leyendo, son muchas las bendiciones que nuestro Adonai promete si es que sí y solo sí le obedecemos a sus estatutos y a sus mandamientos. Aún dice la Escritura: yo daré paz en la tierra. Y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Amén. Y en Deuteronomio capítulo 4 versículo 15, nuestro Adonai nos advierte en contra de la idolatría. Dice de la siguiente manera en el nombre de Yeshua: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Yahweh habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna, alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Yahweh tu Elohim los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos.
Versículo 23. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Yahweh vuestro Elohim, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Yahweh tu Elohim te ha prohibido, porque Yahweh tu Elohim es fuego consumidor, Elohim celoso. Aquí, amados y amadas, nos está hablando nuestro Adonai expresamente y nos está advirtiendo acerca de las consecuencias de la idolatría que Él desde el principio nos prohibió. Y sigue aquí en Deuteronomio Moisés hablando al pueblo, advirtiéndole acerca de las consecuencias de la idolatría, porque ya estaba determinado para Moisés que no pasaría a la tierra prometida, que no iba a pasar inclusive el río Jordán, sino que iba a morir antes de que el pueblo escogido, el pueblo de Israel, pasase el Jordán. Y él antes de morir le sigue advirtiendo al pueblo de Israel, es decir, amado y amada, nos sigue advirtiendo nuestro Adonai a ti y a mí, al pueblo escogido de Él, que cuando hayas envejecido y hayas engendrado hijos y nietos, que no te vayas a corromper haciendo esculturas o imágenes de talla o imagen de cualquier cosa, dice la Escritura, y que no hagamos lo malo ante los ojos de nuestro Adonai, porque todo aquel que se atreviese a desobedecer los mandamientos de Yahweh, prosigue diciendo Moisés y advirtiendo al pueblo Kadosh, que no iban a estar largos días sobre la tierra prometida sin que fuesen destruidos en caso de que decidiesen desobedecer el mandato de Elohim acerca del tema de la idolatría. Y prosigue aún hablando Moisés al pueblo, expresándoles las consecuencias severas si es que se atrevían a fabricar imágenes, inclinarse a ellas y adorarlas. Les argumentó que Yahweh los esparciría entre los pueblos y que quedarían pocos en número y los esparciría entre las naciones, y ahí servirían a dioses con D minúscula, hechos con manos de hombres, dioses de madera y de piedra que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Y es una cita bíblica para nosotros hoy en día, amado y amada que me escuchas. Es una promesa cuya vigencia continúa latente en este siglo XXI. Mas si desde ahí buscares a Yahweh tu Elohim, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Yahweh tu Elohim. ¿Y cuáles son estos postreros días, amado y amada? Son estos días precisamente. Estos son los postreros días en los cuales nos encontramos. Los últimos tiempos, el tiempo del fin. Si te volvieres en estos postreros días a Yahweh tu Elohim y oyeres su voz, porque Yahweh es misericordioso, Él no te dejará ni te destruirá, ni te desamparará, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Aprende pues hoy, amado y amada, y reflexiona en tu corazón, que Yahweh Elión es Elohim, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y como dice la Escritura, y a otro no daré mi nombre, ni mi alabanza escultura. Por tanto, amado y amada, guardemos sus mandamientos, sus estatutos, los cuales Él nos ha prescrito desde tiempo antiguo, para que te vaya bien a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos después de ti, y prolongues tus días
sobre la faz de la tierra. Y para ello quiero compartir contigo una historia que encontramos en el libro de Jueces, capítulo 17. Vayamos, por favor, al libro de Jueces, capítulo 17, del versículo 1 en adelante. Te leo en el nombre de Yahshua y dice así: las imágenes y el sacerdote de Micaía. Leo en el nombre de Yahshua. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre: los 1000 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito seas de Yahweh, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Yahweh por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 siclos de plata, y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo ephod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. En aquellos tiempos, versículo clave, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Vuelvo y repito, versículo clave, Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Vemos aquí, amados y amadas, la historia de Micaía, un descendiente de los hijos de Israel, un israelita, un hijo del pueblo escogido de Elohim, un varón que lógicamente había escuchado todas las maravillas que Yahweh hizo cuando sacó a su pueblo escogido de las garras del cruel Egipto. Sin embargo, con todas las historias que aún les habían venido siendo contadas a través de sus abuelos, de sus padres, de sus madres, acerca de las tablas de los mandamientos que nuestro Adonai mismo había escrito con su propia mano, y que posteriormente Moisés realizó una réplica de las mismas, y aun que de generación en generación se habían venido transmitiendo los tales y maravillosos testimonios de las grandes proezas que Yahweh había llevado a cabo al sacarlos de Egipto, al parecer esto no fue suficiente para Micaía. Y aunque de día de reposo en día de reposo se suponía que los israelitas deberían estar estudiando la ley o la Torá, y que por consiguiente Micaía, y no solo él, sino también su madre, tenían conocimiento pleno de los 10 mandamientos que había escrito Yahweh en esas tablas, no tan solo acerca de la prohibición de llevar a cabo, de fabricar imágenes de talla o de fundición, o dicho de otra manera, ídolos, y de inclinarse a ellos y de adorarle, sino que también en estos 10 mandamientos estaba escrito: no hurtarás. Y también estaba escrito: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Con todo, y que la madre de Micaía y el propio Micaía conocían los 10 mandamientos, este varón Micaía, en su calidad de hijo, se atrevió a hurtar o a robar los ahorros que su madre había venido guardando
a lo largo de su vida. Le robó Micaía a su madre nada más y nada menos que 1100 siclos de plata. El ciclo, amados y amadas, el shekel, sigue vigente como moneda corriente en Israel. Si un ciclo tiene aproximadamente un peso de 17 gramos por 1100 ciclos, son aproximadamente 18 kilos y medio de plata los que Micaía había robado a su madre. Y si un gramo de plata tiene aproximadamente un precio de 19 pesos mexicanos por gramo, esto equivale aproximadamente a 355,000 pesos o lo que es lo mismo alrededor de $20,000 americanos en este año 2024. Unos ahorros, amados y amadas, de la madre de Micaía bastante considerables. Considerables hoy, en este año 2024. Imagínate el valor que tendrían en aquella época, donde no había la inflación que tenemos hoy y en donde verdaderamente el dinero valía su peso en oro o en plata. Vemos pues aquí entonces que Micaía, aún teniendo conocimiento de los mandamientos que nuestro Adonai nos había dejado con anterioridad, acerca de no robar, acerca de honrar a nuestros padres, como dice aquí la Escritura, que en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía, y Micaía no fue la excepción. Micaía también estaba haciendo lo que bien le parecía, infringiendo la ley de nuestro Adonai y sus mandamientos y sus preceptos y sus estatutos. ¿Y qué hizo la madre cuando Micaía, después de estarla viendo sufrir por mucho tiempo y buscando los ahorros de su vida, estos cerca de $20,000 americanos, y al no poderlos encontrar, Micaía, en un momento de debilidad, decidió confesarle a su madre que él era quien había hurtado sus ahorros, sus 1100 ciclos de plata, y optó Micaías por regresárselos a su madre y confesarle su pecado. Así que, armado de valor, un cierto día Micaía le dice a su madre: el dinero del cual hablaste y maldijiste, he aquí está en mi poder, madre, yo lo tomé. Y después de que la madre había maldicho, había maldecido a la persona que había tomado sus ahorros, su dinero que con tanto sacrificio había juntado y reunido a lo largo de su vida, y que por supuesto había maldecido a la persona que hubiese tomado los ahorros sin pensar que de manera directa estaba maldiciendo a su propio hijo, a Micaía, quien a la postre le confesó a su madre que la había deshonrado, y no solo la deshonró, sino que también le robó sus ahorros. Ahora la madre, una vez que había lanzado la maldición, ahora bendice a su propio hijo y expresamente le dice: bendito seas de Yahweh, hijo mío. Y acto seguido, Micaía le regresa los 1100 ciclos de plata a su madre, quizá un tanto arrepentido, quizá no del todo arrepentido, pero al final del día optó por confesarle su pecado a su madre y le regresó los 1100 ciclos de plata. Y su madre, como el corazón de cualquier madre compadecida, en este caso de su hijo, le confiesa a Micaía que verdaderamente había dedicado el dinero a Yahweh. Es decir, la madre, en la desesperación de haberse quedado sin los ahorros de toda su vida, en el secreto había hecho un voto con Elohim. Y es importante que notemos lo que dice expresamente la Escritura en Jueces 17:3, diciendo la madre
a Micaía, en verdad he dedicado el dinero a Yahweh por mi hijo, es decir, por Micaía, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Presta atención, amado y amada. ¿Qué dice aquí la escritura? La madre le está expresando a Micaía que ella en el secreto, o quizá ahí cuando andaban buscando el dinero de manera desesperada, dedicó el dinero a Yahweh por su hijo, por el propio Micaía. ¿Qué cantidad de dinero le dedicó a Yahweh? Aquí dice el dinero, o sea, ¿cuánto? El 100%. En ninguna parte de la escritura, aquí en el versículo 3, dice que le dedicó a Yahweh parte del dinero, sino que dice, en verdad he dedicado el dinero a Yahweh por mi hijo. Pero mira lo que sucede aquí a continuación. Mas Micaía le devolvió el dinero a su madre. Y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. No sé, amado y amada, si estás comprendiendo el trasfondo de lo que te quiero mostrar. Primero, la mujer con un corazón no recto delante del Eterno le dice a su propio hijo, a Micaía, en el versículo 3, que en verdad, que verdaderamente ella había dedicado el dinero que se le extravió a Yahweh. ¿Por quién? Por su hijo. Y cuando Micaía le regresa de nueva cuenta el dinero a su madre, ésta, en lugar de ofrecerlo todo al fundidor, solamente toma 200 siclos de plata. ¿Qué te está dando a entender esto o qué te expresa este acto de la mujer? Un corazón no recto delante del Eterno. Porque aún y que había hecho en su desesperación una promesa a nuestro Adonai, una promesa que además era totalmente incorrecta y que desobedecía y contravenía los mandamientos de nuestro Adonai, vemos aquí un corazón de la madre de Micaía que ciertamente no es sincero delante del Eterno. Y por ende ella misma le había heredado este tipo de falta de sinceridad o de falta de honestidad o de deshonestidad a su propio hijo. Porque es así, amado y amada, como las maldiciones se van pasando de generación en generación. No te pienses que son del mismo calibre de lo que tú estás practicando o cometiendo durante tu vida, sino que esta falta de honestidad de la madre de Micaía, ya en la generación segunda o en Micaía, en el hijo de esta mujer, la deshonestidad llegó al grado del robo o del hurto. Hay un trasfondo, amado y amada, aquí en esta historia muy importante con el tema de la deshonestidad. En otra parte de la escritura dice, cuando a Yahweh hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Yahweh no se complace en los insensatos. Pero ¿qué hizo la madre de Micaía? Cuando el dinero estaba extraviado, ella le prometió al Eterno y le ofreció todo su dinero a Yahweh por su propio hijo. Y ahora que el dinero apareció, la mujer solamente de los 1,100 siclos de plata tomó 200 para entregárselos al fundidor. O sea, amados y amadas, le había prometido a mi Adonai cuando apareciera, si es que llegaba a aparecer el dinero de sus ahorros, se los había prometido a nuestro Adonai por su hijo. Lo había dedicado verdaderamente todo ese dinero en cuanto apareciera a nuestro Adonai. Pero ¿qué hizo la mujer una vez que apareció? ¿Qué hizo la madre de Micaía? Tomó
aproximadamente el 18, el 19% de los 1100 ciclos, es decir, 200 ciclos, solamente para dedicarlo a Yahweh. ¿Cómo? De una manera totalmente incorrecta, amado y amada. Porque en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y en esta noche te pregunto, ¿tienes rey en tu corazón, amado Israel? Me refiero al Israel que se encuentra en Sudamérica, en Chile, en Argentina, en Perú, en Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador, en el norte de América, en México, en Estados Unidos, en Nueva York. ¿Es el Elohim de Israel el Elohim que gobierna en tu corazón o sigues haciendo lo que bien te parece, amado y amada? Vemos aquí, además de la idolatría de la madre de Micaía y del propio Micaía, cómo nuestro Adonai transparenta los corazones de la madre y cómo nuestro Adonai inicia esta historia mostrando verdaderamente lo que hay en el trasfondo de la historia, lo que hay en la profundidad del corazón de la madre y por ende del corazón de Micaía, de su hijo, un tema de avaricia y de codicia, sumamente latente en esta historia, pero ahí no termina la historia, amados y amadas, sino que la avaricia y la codicia era tal, tanto en la madre como en el hijo, porque en otra parte de la escritura dice, cual la madre, tal la hija, cual la madre, tal el hijo, en este caso en particular. Pero ¿qué sucedió en esta segunda generación, en la generación de Micaía? Vemos el pecado de la avaricia y de la codicia corregido y aumentado, porque ya no solamente era avaricia y codicia, sino que ahora escaló al nivel de deshonrar a su propia madre y de robarla por la concupiscencia y por la iniquidad que Micaía había heredado de su propia madre. Y sabiendo que su madre tenía esos ahorros cuantiosos y considerables, empezó Micaía en el secreto a planear cómo deshonrarla robándole, y como dice la Escritura, y el pecado siendo concebido da a luz la muerte. Así que vemos en esta historia el trasfondo de la madre y el trasfondo del corazón del hijo. Y prosigue la Escritura que una vez dice que la madre dio esos 200 ciclos de plata al fundidor. Él hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual tanto él como ella fueron a poner en la casa de Micaía, como gracias a Elohim ni tú ni yo hacemos en este día. Quizá algunos de vosotros hicieron en tiempos pasados, debido a la ignorancia y a la falta de conocimiento acerca de las Sagradas Escrituras. Pero una vez que hemos conocido los mandamientos de nuestro Adonai acerca de la idolatría, ya no más retrocederemos ni estaremos participando de estos ritos que van en contra de los mandamientos y de la Torá de Yahweh, y que constituyen ciertamente un sacrilegio en contra de lo que él ha preestablecido. Y dice la Escritura que Micaía tuvo dioses en su casa, y no conforme con ello, entre comillas, para darle más solemnidad a su idolatría e implícitamente a la desobediencia a los mandamientos de Yahweh, se mandó fabricar un efod y terafines, y no conforme con ello, consagró a uno de sus hijos para que fuera el Cohen o el sacerdote, cuando también en las Sagradas Escrituras dice claramente nuestro Adonai que solamente podían ser consagrados los hijos de Leví para que ministraran en la casa de Yahweh. Ninguna otra persona que no fuese de la tribu de Leví
podría jamás estar ministrando como Cohen o sacerdote en la casa de nuestro Adonai. Él había dado la orden expresa de que solo y exclusivamente los descendientes de la tribu de Leví podían fungir como sacerdotes, como Cohen. Pero Micaías se mandó confeccionar el efod, el atuendo que usualmente utilizaban los Cohen de la tribu de Leví, los sacerdotes, para que mejor me entiendas, de la tribu de Leví, porque habían de ser sí o sí de la tribu de Leví. Y terafines, una especie de figurillas de ídolos, y para añadir aún más males a todos los actos que estaban contraviniendo los mandamientos de Elohim, terminó por consagrar a uno de sus hijos para que fuese el Cohen o el sacerdote que estuviera ministrando, porque vuelvo y reitero, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y tú, amado y amada que me escuchas, ¿qué estás haciendo hoy en día? Aún que presumes de que hay un Elohim, que Yahweh Elión es el rey de tu vida, ¿sigues haciendo lo que bien te parece? ¿Sigues seleccionando qué estatutos y qué mandamientos sí obedecerle? ¿Sigues siendo selectivo en tu presunta y parcial obediencia por así convenir a tus intereses? ¿O verdaderamente estás buscando obedecer a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores en todos y cada uno de sus mandamientos, de sus preceptos y de sus estatutos que Él nos ha mandado? Y es que en realidad te pregunto porque no vayas a ser uno de estos Micaías del siglo XXI, amado y amada, que dices que Yahweh gobierna en tu corazón, pero que sigues haciendo lo que bien te parece. Busquemos, amados y amadas, caminar en integridad y en santidad delante de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, en todo tiempo, en público y en el secreto, en el privado y también en donde nadie nos ve, o en donde pensamos y hemos creído que nadie nos ve, porque dice la Escritura que los ojos de Yahweh están por sobre toda la tierra, y Él dará a cada uno conforme a sus obras, porque ciertamente lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y prosigue la historia del flamante Micaía diciendo: y había un joven de Belén, de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero ahí. Escucha bien, amado y amada, lo que dice la Escritura. Era de la tribu de Judá, pero estaba fungiendo como levita y forastero en aquella ciudad, en el monte de Efraín. ¿Por qué, amado y amada? Porque en el versículo 6, el versículo clave, dice que cada quien hacía lo que bien le parecía, porque en aquellos días no había rey en Israel. Pero tú y yo hoy en día tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores como nuestro Rey, como nuestro Elohim, como nuestro Adonai. Y no hemos de tener excusas para obedecer sus mandamientos y sus estatutos que nos ha dejado en su Torá. No es tiempo, amado y amada, de que estemos buscando pretextos para infringir su ley o su Torá, como hizo este varón llamado Micaía, y como hizo este hombre de la tribu de Judá, el cual estaba haciendo las veces de levita. Hazme el favor. Indubitablemente en aquellos días, así como dice la Escritura, cada uno hacía lo que bien le parecía, pasando por alto los mandamientos de nuestro Adonai, pecando de manera deliberada, escudándose en que si aquel lo hace, yo por qué no. Y si cada cual está haciendo lo que bien le parece y cometiendo cualquier tipo de pecado, que al fin y al cabo no hay quien ponga orden aquí,
Pues claro que todo mundo estaba dando rienda suelta a sus más bajos instintos, como este presunto levita, que era, según dice aquí la escritura, de la tribu de Judá. Y dice la historia que este presunto levita partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a dar precisamente a la casa de Micaía. Y así que una vez que este presunto levita había llegado, Micaía le preguntó, ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió, me refiero al presunto levita de la tribu de Judá, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo, quédate en mi casa y serás para mí padre y cohen, o sacerdote, para que mejor me entiendas, y yo te daré 10 siclos de plata al año, es decir, como un pago, ¿verdad?, por sus servicios, vestidos y comida. Y el presunto levita, el levita, se quedó, aceptó la oferta que Micaía le ofreció, una oferta entre comillas de trabajo. El levita como un asalariado de Micaía. Versículos atrás, un ladrón arrepentido y manipulador de su madre, un hijo que acababa de deshonrar a su madre, y no solo la deshonró, sino que la robó. Un hombre cuyo corazón estaba lleno de avaricia y de codicia, al punto que se atrevió a robar los ahorros de su propia madre, y no conforme con ello, y que la madre le otorgó 200 siclos de plata al fundidor para que le llevara a cabo, le realizara sus figuras de talla y una figura de fundición para su negocio, me refiero para el negocio de la familia, de su hijo en particular, de Micaía. Unos días después, pues viene llegando por ahí un forastero que se hacía pasar por levita, aunque era de la tribu de Judá, y por supuesto que Micaía no dejó pasar la oportunidad para completar así su negocio y poder hacer negocio redondo con todo el incauto idólatra que se le pusiera enfrente. Agradó, dice la escritura, pues a levita morar con Micaía, y fue para él como uno de sus hijos. Y para añadir más males a este varón Micaía, a este varón de la historia, dice la escritura que el propio Micaía consagró a levita. Imagínense, amados y amadas, un varón de Efraín consagrando entre comillas a un varón de la tribu de Judá, cuando Yahweh había preestablecido el sacerdocio levítico, y nadie tenía derecho más que los propios levitas para consagrar a sus propios cohen, a sus propios sacerdotes, a sus propios pastores, como mejor lo entiendas. En esta historia la idolatría llegó a grados superlativos. ¿Y por qué, amados y amadas? Porque es que la maldición que la misma madre de Micaía había lanzado cuando había sido robada por su propio hijo, estaba surtiendo efecto a lo largo de esta misma historia. Porque en otra parte de la escritura dice en Isaías 55, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en todo aquello para que la envíe. Y en este caso en particular, la madre de Micaía había lanzado maldición contra aquella persona que se hubiese atrevido a robarle sus ahorros, sus 1100 siclos de plata, y que para su desgracia el ladrón había sido su propio hijo. Así que indubitablemente sobre Micaía cayó la maldición que profirió su propia madre. Y este varón, acorde a la historia, fue de mal en peor, pues no solamente su madre le dio 200 siclos de plata
para hacerse una imagen de talla y otra de fundición, sino que Micaía también se mandó confeccionar el efod y se mandó a realizar terafines, figurillas, idolitos, si lo quieres entender de esta manera. Y en primera instancia consagró como pastor o como Cohen o como Roe o como sacerdote a su propio hijo. Y en segunda instancia, creyéndose él bendecido por Elohim, llegó a las puertas de su hogar el presunto levita de la tribu de Judá y lo contrató para proseguir con su negocio de idolatría. Y se atrevió todavía Micaía a decir: ahora sé que Yahweh me prosperará, porque tengo un levita como Cohen, como pastor, como sacerdote. Y hoy en día, amados y amadas, hay mucha gente que cree semejantes mentiras, que se atreven a ir en contra de los mandamientos de Elohim, fabricándose imágenes de talla, imágenes de fundición, y teniéndolas ahí en sus respectivos hogares, y haciendo inclusive altares dentro de sus casas, y hacen una mezcla de esas imágenes idolátricas con la santidad de Elohim, profanando su santo nombre. Y prosigue la historia diciendo que llegaron un grupo de los hijos de Dan, que para aquel entonces no tenían territorio en donde establecerse, y a la postre terminaron robándole a Micaías no solamente sus imágenes de talla y de fundición, no solamente el efod que había mandado confeccionar, que es una especie de túnica, no solamente los terafines o las figurillas, una especie de ídolos, sino que los de la tribu de Dan se atrevieron inclusive a robarle al presunto levita, invitándole a que fuera el Cohen, pastor o sacerdote de toda la tribu de Dan, e incitándole a que se fuese con ellos en lugar de estar fungiendo como Cohen en la casa de un solo hombre, en este caso en la casa de Micaía. Así que el presunto levita de la tribu de Judá rápidamente hizo cálculos matemáticos, y como en su corazón también había la misma debilidad que en el corazón de Micaía y de su madre, me refiero a la debilidad de la avaricia y de la codicia, rápidamente el presunto levita concluyó: creo que si funjo como levita o como Cohen o como Roe o como sacerdote o como pastor dentro de la tribu de Dan, voy a obtener un mejor salario, una mejor paga por mis servicios, por mi trabajo de levita impostor. Así que el levita, sin siquiera despedirse, me refiero al levita de la tribu de Judá, es decir, al presunto levita, que lógicamente también estaba haciendo lo que bien le parecía, porque es que todos y cada uno de los personajes de esta historia estaban de manera literal haciendo lo que bien les parecía, contraviniendo la Torá de Yahweh, contraviniendo sus mandamientos y sus estatutos que él había prescrito con anterioridad. Así que continuando con la historia, Micaía, una vez que se percata de que ya no tiene sus ídolos en casa, ni el efod, ni los terafines, ni el levita, corre rápidamente tras los hijos de Dan, tras los de la tribu de Dan, y estos lo amenazan so pena de asesinarlo, de arrancarle la vida si lo seguía hostigando. Así que Micaía evaluó también la situación, y al ver que los de la tribu de Dan eran más poderosos que él, optó por retirarse y regresar a casa con las manos vacías. Y es que los de la tribu de Dan no solamente lo amenazaron con quitarle a él la vida, sino quitarle la vida de los suyos, de toda su familia.
Y gracias a que Micaía al final de la historia tuvo un poco de sensatez al ver que no iba a poder luchar en contra de toda una tribu, en este caso de la tribu de Dan, volvió a su casa sano y salvo. Pero en muchas de las ocasiones, amados y amadas, que infringimos la Torá de Yahweh, excuso decirte que no vivimos para contarlo. En este caso, Micaía perdió absolutamente todo, en un abrir y cerrar de ojos, en un momento en el que ni siquiera se percató de que a él también le estaban robando, porque claramente dice la Escritura, como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Y así como este varón Micaía en un inicio robó a su madre, la deshonró, le mintió por la avaricia y la codicia que había en su corazón, él también a la postre, al final de la historia, fue robado, fue saqueado y fue dejado sin nada. Y de no haber recapacitado sobre las amenazas que la tribu de Dan le estaban haciendo, hubiesen también estos acabado con la vida de Micaía. Y hoy te insto, amado y amada que me escuchas, a que reflexionemos sobre esta historia y a que en caso de que estemos haciendo como Micaía, dejemos de una vez por todas de estar haciendo lo que bien nos parezca y empecemos a obedecer a nuestro Adonai si es que verdaderamente es Él el Rey en tu vida, el Rey de tu vida y el Rey que está gobernando tu corazón. Hoy te insto, amado y amada, a que dejemos atrás todo tipo de idolatría, todo tipo de hurto o de robo. Dejemos de estar deshonrando a nuestros padres, se encuentren vivos o ya hayan fallecido. Claramente dice la Escritura, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si es que Yahweh Elión es el Rey de tu vida, hónralo, amado y amada que me escuchas. Honra a Yahweh obedeciendo sus estatutos, sus mandamientos, sus preceptos y su Torá en general. Hoy te insto, amado y amada que me escuchas, a que dejes la idolatría. Deja ya de estar idolatrando tu trabajo, tu profesión, tu cuenta bancaria, tus bienes materiales. Deja ya de estar idolatrando a tu hijo, a tu hija, a tu cónyuge. Dejemos atrás, amados y amadas, todo tipo de idolatría y caminemos íntegramente y con un temor reverente delante de Yahweh nuestro Adonai. Y obedezcamos todos y cada uno de los mandamientos que Él nos dejó escritos para rectificación de nuestras vidas, de nuestras almas. Gracias, Señor, en esta noche, por esta oportunidad, por esta palabra, Señor, por esta historia que nos haga reflexionar verdaderamente en nuestros corazones y ayúdanos que sea tu precioso Ruach HaKodesh ayudándonos a cada uno de nosotros a caminar obedeciéndote en todo tiempo, obedeciendo tus estatutos, obedeciendo tus mandamientos al pie de la letra, Señor, con temor y temblor, y no permitas, amado Rey, que vayamos a caer, Señor bendito, en ningún tipo de idolatría, Padre. Guarda nuestros corazones, guarda nuestras vidas, en el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach.